Buenos días, amigos. En los últimos días previos a las elecciones del 25 de octubre, se empezó a hacer más patente este cierto clima de confusión, temor, expectativa negativa y positiva sobre lo que va a pasar con la economía a partir de la asunción del próximo gobierno. En parte estos miedos o temores están estimulados por una parte de campaña sucia que tuvo esta campaña electoral en niveles bastante importantes, y también porque con eso se tiran los candidatos. Finalmente el otro es el que va a hacer las peores cosas que nos van a afectar a los ciudadanos. Bueno, para hablar un poco de estas presiones psicológicas de alguna manera y de las defensas, invitamos a un personaje muy especial, Martín Tetaz, economista del comportamiento. Es así, después vamos a hablar sobre esto, y es autor de 2 libros muy recontra útiles. No sé si están disponibles porque uno por lo menos salió hace bastante, en el 2000. No, Psychonomics salió el año pasado y casualmente salió este año, están todos a la venta. Perfecto. Vendiéndose muy bien por suerte. Casualmente, y Psychonomics, los 2 libros de Martín Tetaz, que de alguna manera, no sé si es correcto, pero es una especie de sociología de la economía y de los comportamientos. Es una mezcla, humanos. La economía de comportamiento es una mezcla en realidad entre la psicología y la economía. Totalmente. Una maravilla. Eso es lo que nos falta. Bueno, justamente vamos a mostrar una placa, o más de una, con algunas de las preguntas que hay en danza. Algunas tienen mala leche, otras no tanto. La pregunta obvio que encabeza todo es ¿de cuánto va a ser la devaluación? Es decir, la mayoría descarta que va a haber devaluación. ¿Hay peligro de otra hiperinflación? En general el concepto de devaluación está muy atado en el inconsciente colectivo a que se devalúa y enseguida, ¡pum!, saltan los precios. Otra pregunta importante: si gana Scioli, uno de los candidatos con mejores posibilidades, que ganó las PASO con mucha distancia, ¿se va a comportar como Menem, que es su palo, digamos, original, o de la Rúa? Me refiero a la indecisión. ¿Qué aporta un candidato como Scioli? Ya vamos a pasar al otro. ¿Qué aporta un candidato como Scioli si su gestión de 8 años en la provincia de Buenos Aires fue, sin juzgarla definitivamente, fue entre regular y nula, prácticamente? Sin embargo, no tuvo ningún costo político. Si gana Macri, es verdad que vamos a volver al ajuste salvaje de tarifas, subsidios, salarios, etcétera. Y en todo caso, ¿qué podría cambiar Mauricio Macri si los principales logros de su gestión en la ciudad de Buenos Aires en general son cuestiones más bien cosméticas y no estructurales, de fondo? Otra pregunta clave, esta me parece que es muy importante y sería bueno que lo contesten los profesionales, ¿no? ¿La herencia económica permitirá mantener los planes sociales en la próxima etapa? Obviamente, porque políticamente todos los candidatos dicen sí, voy a mantener la asignación universal, todo, voy a mantener todo. No me dejen de votar por eso, no hay riesgos. ¿Los equipos económicos de los candidatos son solventes? ¿Son equipos? ¿Son figuras sueltas? ¿Son opiniones personales? ¿Tienen una trayectoria de ejercicio en la gestión? Bueno, y la pregunta del millón, por supuesto, ¿no hay riesgo de que el gobierno que surja el 25 de octubre o el 22 de noviembre, eventualmente, si hay balotaje,
no hay riesgo de un gobierno débil, inestable o de transición, que de alguna manera es un tipo de presión que se le hace a Scioli particularmente. ¿Qué te parece? Todo esto lo habrás escuchado y vos debés haber escuchado mucho más. No, tiraste varias bombas para que hagamos 4 o 5 programas, pero vamos a atacar de lleno las principales. Acá hay un principal problema que tiene que ver con que hay un montón de variables económicas que no se han sincerado, digamos, ¿no? Que son mentiras, que tiene que ver el paradigma. Hoy charlábamos en off, el problema del INDEC que empezó en el 2007 con la tergiversación de los datos de inflación, ¿no? Ese es el más visible. Todo el mundo sabe que en Argentina la inflación no es la que dice el INDEC, pero hay otros dos más visibles que están vinculados a ese problema. El segundo más visible tiene que ver con las tarifas. Todo el mundo sabe que la luz no sale 35 pesos por mes, todo el mundo sabe que el gas no sale 35 pesos por mes, todo el mundo sabe que el transporte está fuertemente subsidiado. Entonces esa es otra gran ilusión que un poco también los populismos hacen, la de hacerle creer a la gente que esto se puede sostener indefinidamente. Y la tercera gran mentira o falsedad es que no es verdad que un dólar cueste 9,40. La prueba de ello es que hay muchísimos dólares en la economía. Las cajas de seguridad, si vos ahora vas a un banco a comprar una caja de seguridad, alquilar una caja de seguridad, no conseguís. Está todo ocupado, está todo lleno. Es más, hay empresas nuevas por fuera del sistema financiero tradicional que se han especializado directamente en caja de seguridad. En caja de seguridad, exactamente. Entonces quiere decir evidentemente que dólares hay de sobra. El problema es que nadie en su sano juicio te va a vender un dólar a 9,40. La gente va a empezar a desprenderse y a volcar esos dólares al aparato productivo y al sistema de la economía formal cuando el precio empiece a reflejar la realidad. Entonces no es posible que los precios de todo hayan aumentado en los últimos, prácticamente desde salida de convertibilidad hasta acá, cerca de 1.200%, esa fue aproximadamente la inflación acumulada, y sin embargo el dólar haya aumentado solamente un 800%, ya ha pasado prácticamente de 1 a 9 pesos, ¿no? Entonces, evidentemente quedó atrasado como quedaron atrasadas las tarifas también. El primer problema central es ese, el de los precios relativos. Ese problema cualquiera que gane lo va a tener que resolver. Esto no hay tampoco, hay por ahí en la cuestión electoral un discurso de, bueno, estos que vienen ajustan, estos que vienen es continuidad, zaraza, digamos. Acá la verdad que la irrealidad, digamos, la inconsistencia de mantener artificialmente algunos precios y el ajuste que viene después son las dos caras de la misma moneda. Es ineluctable que vos corrijas los precios relativos. Ahora, correcciones... Es decir, es irreversible para cualquier candidato que se haga cargo de la presidencia, sí, pero ahí viene... abordar estos temas. Exactamente, pero yo te voy a poner un ejemplo. Cuando doy clases en la facultad o cuando doy charlas en distintos lugares y le cuento a la gente para justamente desterrar uno de los mitos, que era el tema de que la devaluación siempre se te va a precios y te puede generar una hiperinflación. Yo le digo, piensen en la devaluación del 2009 y todos me miran así como diciendo, ¿qué devaluación? Claro. Porque acá estamos acostumbrados en Argentina a que no tenés una corrección como la que hubo en China. Devaluó China, ¿cuánto movió? 5%. Pero claro, devaluó China. Acá no, acá cuando devaluás es de 1 a 4 desastre, te pasa. Claro. De 1 a 4 el dólar, la corrección cambiaria que hubo en el 2002, en términos reales, multiplicar por 4 el dólar, es lo mismo para que la gente lo entienda, que si yo ahora el dólar que sale 9,40, básicamente lo llevo a 36, 37 pesos. ¿Vos te imaginás un dólar a 37 pesos, el escándalo que sería? Bueno, tremendo. Eso fue lo que ocurrió en el año 2002. Entonces la gente cree que eso es la devaluación. La gente dice, y no, si se va el dólar a 36 se viene una hiperinflación. Probablemente. Pero la corrección cambiaria que hubo en el 2009, por ejemplo, el dólar salía a 3 pesos y pasó a salir 3,90. 3,90. Una corrección que no se hizo de golpe, se hizo aproximadamente en 4 o 5 meses. Una corrección bastante importante, probablemente de la magnitud que necesita la economía ahora, no mucho más necesita. Una corrección moderada. Sin embargo, la inflación fue más baja en el año 2009, es verdad, era un año de crisis económica, pero la inflación fue mucho más baja ese año y la economía se empezó a recuperar fuertemente. Yo quiero recordar que ese año era 2009, después de la crisis de la subprime y de la crisis financiera también a nivel global. A caballo de la crisis del campo de acá y del 2008. La crisis del campo nuestra del 2008. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, en ese contexto, la verdad que la devaluación del 2009 como corrección de precios relativos de la economía fue correcta y logró los resultados correctos. Es decir, la economía se recuperó rápidamente, empezó a crecer y eso le sirvió a la presidenta y ensambla con el otro tema que decías vos, le sirvió a la presidenta para llegar al 54% de los votos en el año 2011. Entonces, claro, ahora,
Si vos presentás un plan que es inconsistente, no resolvés, no sincerás las principales variables de la economía, no corregís los precios relativos estos que están completamente distorsionados, le hacés creer a la gente que puede tener, esto es una canallada, esto es hacerle creer a la gente que vos podés darle un aumento salarial del 60% en dólares, como el que tuvo la Argentina bajo el último gobierno, los últimos 4 años, y los aumentos en dólares fueron del 60% de los salarios. Entonces, esto le da la ilusión a todo el mundo de que puede viajar a Miami, entonces después se enoja la gente porque no le dan los dólares. Y no, claro, ¿cómo te van a dar los dólares si no hay dólares para que todo el mundo viaje a Miami, no para que todo el mundo compre bienes importados? Claro. No alcanzan para esto. Entonces hay un problema de que algunas variables, parte del relato populista fue inconsistente en ese sentido. Entonces, ahora la gran preocupación que tiene que ver con lo que decías vos recién es, primero cómo se hace la corrección. Yo decía, a mí me gusta mucho la metáfora de la bomba, pero no la bomba por lo explosivo. Yo no creo que venga un escenario explosivo. Me gusta la bomba porque, ¿viste la bomba esa que en las películas siempre tiene un cablecito amarillo, un cablecito verde, un cablecito rojo, y está el tipo que tiene que ver cuál corta primero? Averiguar cuál es. Ese es el tema, el timing. ¿Cómo vas corrigiendo las distorsiones para que no te lleven puesto? Ahí está el corazón. Después, si tenemos un rato, discutimos cuál tiene que ser ese timing. Pero ahí te va la vida en el timing ese. Y la segunda cuestión es que cuando vos sinceres buena parte de esas cosas, sinceres a la gente que no es verdad que los salarios en dólares crecieron 60%, que no es verdad que la luz y el gas son gratis en muchos sectores, etcétera, 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 viene un problema que justamente es lo que le da el nacimiento a los populismos, que es la capacidad de articular demandas insatisfechas. Un poco lo que decía Laclau, ¿no? Esta idea de la capacidad que tiene un líder carismático, con un liderazgo de tipo primal, de tipo emocional, por encima de un liderazgo lógico, que era el que tradicionalmente te daban los partidos políticos, de alguna manera sintetizar en ese liderazgo la solución o la coordinación o la respuesta a un montón de demandas insatisfechas. Entonces, claro, el problema es que eso no es sostenible en el tiempo. Hacemos un corte y volvemos, así no cortamos más. Creo que dejaste picando dos temas así fundamentales, porque finalmente hay como en algunos sectores opositores un poco una crítica despiadada al populismo ahora, pero en realidad ese populismo es parte de una especie de condición sine qua non que tiene el poder en la Argentina, que es la participación del peronismo, que finalmente siempre tuvo estos comportamientos, y mal no le fue realmente. Sí. Pero claro, lo que pasa es que genera en una situación de cambio, de transición, desconciertos, dudas, miedos, etcétera, etcétera. Pero hablamos después del corte. Seguimos con Martín Tetaz. Hay como un problema económico, pero simultáneamente un problema político. Es decir, esto de haber vivido tantos años entre el grupo Clarín y el grupo de choque cristinista, la verdad que ha desgastado ese debate o la posibilidad de ese debate o la posibilidad de que los partidos políticos puedan ir procesando algunas de estas ideas y actuando para corregir, para acelerar, para frenar, para qué sé yo. Pareciera que todo está fuera de control y que ¿quién lo maneja? El que tiene el poder y el que gana las elecciones. Y parece que estamos condenados a eso y pareciera que del otro lado la única alternativa es voltearlos o que se vayan lo más rápido posible y que no vuelvan nunca más. Sí, el problema en general de los populismos es que, esto que discutíamos más temprano, al articular demandas no en torno a una línea de razonamiento lógica, sino en torno a un liderazgo de tipo emocional, bueno, obviamente contraponen, la contraposición de eso también termina careciendo de lógica. Entonces, el debate termina siendo un debate designado por esa grieta que es más emocional que racional, ¿no es cierto? Y eso en realidad es la consecuencia, porque fíjate que el fenómeno populismo se da en toda América Latina y se da al mismo tiempo con la implosión de los partidos políticos en toda América Latina, combinado con que es la región de distribución del ingreso más desigual del planeta.
esta en la que estamos viviendo. Entonces, claro, en la medida que los partidos políticos articulaban tus demandas en función de una línea que vos te sentías identificado y las mías, yo estaba en otro partido político diferente y la alternancia garantizaba 4 años para vos, 4 años para mí, en un escenario de distribución del ingreso más o menos pareja, eso funciona bien, la democracia funciona bien. Pero el problema para el funcionamiento democrático es cuando la distribución del ingreso es muy desigual y entonces cuando te toca a vos gobernar, queda un montón de la población con demandas completamente insatisfechas. Y el problema es que son demandas heterogéneas entre sí. Entonces no hay modo de unificarlas en torno a un partido político. La única posibilidad de unificarlas es en torno de un liderazgo de tipo carismático, de tipo emocional, que es el que resumen las figuras populistas. Yo en ese sentido soy bastante pesimista respecto del próximo gobierno. Creo que gane quien gane en Argentina, el próximo gobierno va a ser de raíz populista. Es difícil romper eso, porque es difícil articular demandas que son tan heterogéneas cuando la distribución de los ingresos es tan desigual. Fíjate lo que decía hace unos días atrás el superministro de Seguridad Berni, cuando decía dijo una cosa muy importante, pasó medio desapercibida, dijo que el crecimiento de las drogas en Argentina era porque había mejorado la situación del ingreso, porque había más ingresos. Porque había plata, claro. Y eso es verdad con algunas drogas, algunas drogas de buen poder adquisitivo, cocaína, por ejemplo. Pero el Paco es exactamente al revés. El Paco es una droga que crece cuando bajan los ingresos, no cuando suben los ingresos. Entonces, y también creció. Entonces eso te da una contradicción, salvo que lo que esté ocurriendo en Argentina sea que una parte de la Argentina vaya por autopista cada vez más confortablemente y otra parte de la Argentina vaya por la colectora cada vez con demandas políticas y sociales más insatisfechas. Entonces hay un problema de desarticulación, demandas que son heterogéneas y los partidos políticos tradicionales encuentran problemas entonces para articular esas demandas en torno de un razonamiento lógico. Por eso creo que el próximo gobierno va a tener un corte populista en ese sentido. Hay como una glorificación del Estado y finalmente el Estado en la Argentina de alguna manera salió a cubrir algunas de esas demandas en distintos momentos históricos, digo, no solo acá. En todo caso, acá hubo un aprovechamiento y hubo una especie de asalto, tomar por asalto el Estado incluso para saquearlo, ¿no? Es muy difícil que la gente deje de reclamar algunas cosas. Hay un sector que dice, tiene miedo de perder cosas, claro, porque hay una cantidad de gente que adquirió cosas en la gestión kirchnerista. No solo los programas sociales, pudo volver a consumir, pudo encontrar por lo menos en una parte trabajo, es decir, una cantidad de elementos valiosos de la gestión, sobre todo la primera de Néstor Kirchner. El problema es que ahora la dimensión de los problemas que siguen es solo económica, es económica y política, es política primero y económica Mira, después. A mí me resulta muy difícil separar. Yo no entiendo muy bien a qué se refiere la gente cuando dice la economía está antes que la política está antes de la economía. No. Para mí son dos caras de la misma moneda, ¿no? Me parece difícil separar a las dos. Ahora, la verdad que sí, que hay una serie de problemas. El primer problema es que se acabaron los precios internacionales tan favorables que tuvimos. Bueno, mirá, si vos haces un recorrido histórico y te fijás cuándo la Argentina tuvo precios internacionales tan buenos como estos en los últimos 100 años, te vas para atrás y hay 3 años particulares, en realidad son 5, que son desde el año 46 hasta el año 51. Y eso te explica perfectamente bien por qué fue una cosa el primer gobierno de Perón y por qué fue otra cosa distinta el segundo gobierno de Perón. Y también, mal que le pese a muchos de los que están escuchando, explica en parte por qué se cayó el gobierno de Perón como se cayó en el año 55. ¿No? No se habría caído si los precios internacionales hubieran seguido siendo los anteriores. Lo que pasa es que el nivel de gasto y el nivel de distribución social que se generó era compatible con esos precios. Cuando los precios bajaron, es difícil decirle a la gente, no, en realidad estábamos distribuyendo lo que venía de afuera. Claro. Ahora no viene más eso de afuera. Entonces, un poco, ese es el desafío que va a tener el próximo gobierno acá. Si se acabaron las épocas de soja de $600 la tonelada, se acabó el dólar tan alto que había recibido Néstor cuando asumió y que también recibió Cristina. Cristina recibió un dólar que en estos momentos sería un dólar aproximadamente de 16 pesos, para que tengamos una idea. Entonces, claro
era fuertemente competitiva. Ahora le está diciendo al que venga, no lo toques al dólar, déjalo 9, sí, pero vos qué piola. Vos lo agarraste a 16. Vos lo agarraste alto, entonces claro. me lo dejás planchado, me lo dejás en 9 pesos sin capacidad de reacción, y es muy difícil crear empleo, es muy difícil que las actividades del sector transable realmente sean competitivas y sean productivas y sean rentables con ese dólar, ni hablar de las economías regionales que están completamente fundidas. Entonces, a veces cuando hay algunos discursos, uno mira para alrededor y dice, esta gente no recorre el país. Yo me la paso viajando por mi actividad profesional, por las charlas que doy en todo el país, y la verdad que me encuentro en una situación que se replica en todos lados. Tremendo, si la actividad productiva concretamente está parada. Entonces, esto hay que reactivarlo. Ahora, yo quiero desmitificar, quiero terminar con esto, desmitificando esta idea de que para corregir las distorsiones hay que parar la economía. Porque cuando vos mirás para atrás, en realidad la experiencia nuestra fue exactamente al revés. Es decir, por ejemplo, las 2 veces que se bajó la inflación drásticamente en la Argentina, año 91 y año 2003, vos quedate con el modelo Te Guste Más, es lo mismo, ¿eh? Año 91 y año 2003, en las 2 oportunidades la economía se recuperó y empezó a crecer fuertemente. Fue al revés, no fue que se enfrió la economía. Además, la economía está, somos Walt Disney en estos momentos, estamos bajo Totalmente. cero. Entonces, en este contexto, todo lo que viene en términos de recuperación de actividad productiva, pero bueno, para eso hay que corregir precios relativos y para eso hay que sincerar algunas cosas. Lamentablemente eso implica que, bueno, las tarifas... Eso es política. Eso es política. Eso es política. Eso es política, pero hay economía de comportamiento para hacerlo también. En otro programa te lo cuento cómo lo podemos hacer. Gracias, Martín. No, gracias a vos. Lo vamos a invitar, por supuesto, muchas veces más, pero sobre todo, después de conocer el resultado de las elecciones, ya blanco sobre negro, algunas de estas cosas las podemos desarrollar. Gracias, nos encontramos lunes que viene, 7:30 de la mañana en Días de Crisis.